Bueno, iglesia, el título de esta prédica tal vez es una pregunta que usted se ha hecho. Y el título de esta enseñanza es el siguiente: ¿por qué no avanzo en mi relación con Dios? Pregúntele al que está al lado: ¿por qué no avanzo en mi relación con Dios? Y quiero que tengas esa incógnita desde este momento y que puedas tener presente que hay algo que conocemos en nuestra vida. Y yo me gustaría que de pronto usted fuera honesto en su corazón. Y si usted siente que esa es una pregunta que se está haciendo, usted levante su mano. Que diga: ¿por qué no avanzo en mi relación con Dios? Y muchas veces sentimos, es más, usted siempre tiene que pensar que algo pasa que lo está deteniendo. Porque sucede, y a veces estamos tan anestesiados que ni siquiera nos damos cuenta que está sucediendo esa situación. Y quiero que vamos a un versículo. Estaba hoy es 18, ¿no? Y el 15, estaba en Proverbios 15, el día 15, y empecé a leer un proverbio. Y cuando llegué a ese versículo, no pude seguir leyendo. Y empezó el Señor a inquietarme, porque realmente no lo había visto como lo vi el 15. Y vamos a Romanos 15, versículo 19, nueva traducción viviente. Saben que me gusta esa versión, ¿cierto? Y vamos a leer ese versículo. Y quiero que usted, si usted pueda recibir lo que yo recibí. Romanos 15, 19. 15, 19. Dice así. Perdón, Romanos no. Proverbios 15, 19. Sí, el del error era yo. Era para ver si estaban despiertos los de audiovisuales. Ok. Dame un segundito por favor aquí. Que ese es el primero. Un segundito aquí que... Dame un segundo que se me corrió el versículo. Proverbios 15, 19. En NTV. Sí, es ese. Solo que vamos un segundo aquí. Vamos a leerlo ahí en esa versión. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Había una versión que había estudiado adicional, que se la voy a parafrasear como dice Cuando el camino de dice que el camino de los perezosos está obstruido, ¿por qué? Por espinas. Usted ha llegado a andar en un matorral o tratando de abrir camino algún día. ¿Alguno de ustedes fue a acampar o a hacer algo así? Y trataban de meterse por un camino y como que las ramitas lo devolvían, ¿cierto? O las espinas. Y dice: el camino de los ¿qué? Perezosos está obstruido por espinas. En otras palabras, qué difícil es la vida para el que es perezoso. Qué difícil es la vida para el que es perezoso. Dice: pero la senda o el camino de los íntegros es una carretera ¿qué? Despejada. Entonces el Señor me cuestionaba mucho en ese pasaje que había leído y decía, en otras palabras, qué difícil es la vida para el perezoso, pero qué fácil es la vida para la gente honrada. Y me cuestionó mucho esa comparación, porque a veces dice la Biblia, el pobre hace tal cosa, el rico hace esta otra. ¿Lo han visto? O dice,
el malo tiene esta conducta, pero el bueno o el justo tiene esta otra. Y cuando encontraba que el camino del perezoso está obstruido y es difícil, pero que aquel que es honrado con el Señor tiene una vida como fácil y despejada. Bueno, dejémoslo ahí en esa parte, pero quiero que tengas ese precedente, de que cuando somos perezosos la vida se complica, ¿cierto? Pero cuando somos ¿qué? Honrados. Y yo le preguntaba al Señor, bueno Señor, este paralelo, y me tocó mucho y hablaba mucho a mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo soy perezoso, estoy siendo deshonesto. Escuche eso. Cuando soy perezoso, ¿soy qué? Deshonesto. Y eso era algo que me llamaba muchísimo la atención. Y quiero que vamos a la definición de honrado. Los sinónimos de honrado. Porque escuchamos la palabra honrado, pero vamos a ver otros términos que nos indican qué significa esa palabra honrado. Dice que honrado es una persona que es ¿qué? Honesta primeramente, es decente, íntegro, recto, justo, probo, digno y honorable. Y usted me dice, ¿qué es probo, pastor? La definición es que es honesto y honrado. Esa es, pero nosotros, ay, como eres de probo, ay, pero como me trata de mal. No, cierto, podremos pensar. Dice digno, honorable. Tengan en mente que honrado, cuando yo soy honesto, soy decente, soy íntegro, recto, justo y honorable, ¿la vida es difícil o es fácil? La vida es fácil. Y vamos a ver el perezoso, los sinónimos del perezoso. Y mira los sinónimos, y quiero que tú te evalúes, porque mira, cuando venimos a la iglesia a confrontarnos con la palabra de Dios, es como que estuvieras viéndote en un espejo. ¿Alguna mujer se mira aquí en el espejo? ¿Algún hombre? ¿Cierto? ¿Y cuántas veces te miras al espejo? ¿Cuántas veces te miras al espejo? ¿Y para qué te miras al espejo? ¿Sabes por qué te miras? Para saber si estás bien presentado, ¿cierto? Si no se le cayó una pestaña, o se le borró una ceja. Sí, porque estamos revisando o estamos sucios de algo. Comemos y vamos a salir, nos lavamos los dientes y quedamos untados de crema por aquí y por acá, ¿cierto? Y toca mirarnos, uy. O si nos afeitamos sin espejo, ¿cómo hacemos? Quedamos con unos cortes hermosos, ¿cierto? De barba. Y quiero que tengas presente que cuando vienes a la iglesia, se reúne la iglesia, porque la iglesia no son estas paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Alguien decía, nosotros no venimos a hacer iglesia, nosotros venimos a iglesiar, que es compartir con los otros hermanos del mismo cuerpo de Cristo lo que Dios nos ha dado. Y ser perezoso, y yo te voy a decir, si tú tienes una vida difícil, muy posiblemente estamos siendo perezosos. Tenlo presente. Di, si tengo una vida difícil, estoy siendo perezoso. Es porque estoy siendo perezoso. Y dice que perezoso es desganado. ¿Qué más? Desidioso. Ay, ¿usted por qué me dice que yo soy odioso? No, desidioso. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Vago. Perezoso es alguien que es vago, que es holgazán, indolente, negligente. Puede ver lo que esté por ahí, más fácil le da una patada que recogerlo. Lento, tardo, pausado, parsimonioso, cebudo. Y dice, ver una palabra malsonante, pues para aquí en Colombia es una, que es una palabra que es con H,
que en otras ciudades y en otros países significa perezoso, pereza. No la voy a mencionar porque nuestra cultura no suena bien, ¿cierto? Y eso es ser perezoso. Entonces me decía el Señor, mira, muchos de ustedes, me hablaba a mí, no crecen y no desarrollan y no avanzan en la relación conmigo por la pereza. Y hay pereza a todo nivel, pero hoy vamos a enfocar mucho más la pereza a nivel espiritual, pero Dios te va a ir hablando de cada una de esas. Decidioso, había una definición de decidioso para que tengamos ese. Dice decidioso, decidiosa, que tiene desidia, fácil, ¿cierto? Usado también como sustantivo, ¿qué quiere decir? Abandonado, ¿cierto? Descuidado, apático, indolente, y eso es una expresión mexicana, acostadote. Órale, estás acostadote nomás. Quiere decir, siempre está echado, haciendo pereza. Y mira, iglesia, yo quiero que hoy, si hoy tú te llevas solamente ese entendimiento de que la pereza te trae muerte, te trae separación de Dios, ojalá con eso quedaría muy contento de que lo entiendas y te puedas arrepentir y cambiar. Porque si venimos a la iglesia y te sientas y tomamos un café rico, compartimos, nos abrazamos, es delicioso estar entre los hermanos, ¿cierto? Pero ¿qué estás haciendo en tu vida personal cuando sales de aquí? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu tiempo disponible para Dios? ¿Qué horarios estás disponiendo para Él? ¿Qué agenda, qué espacio en tu agenda le estás dando a tu relación íntima con Dios? Sabes, a veces no hay tiempo sino para trabajar, trabajar y trabajar, o para vagar, vagar y vagar. Tú decides qué es lo que vas a hacer con tu vida. La distancia de Dios, la que tienes de Dios, solamente la puedes terminar tú mismo, con la decisión que empieces a tomar y hablar. Resulta que hay una figurita de una definición que dice, y yo diría el diccionario le faltó la definición bíblica de perezoso. Y hay un igual, hay una formulita de varias presentaciones. O no se las envié. Bueno, ya se las voy a enviar, qué pena que no la había pasado. Y hay una fórmula que había, y es que perezoso es igual a ¿qué? A deshonesto. Seguida se las ponemos allí. Ya te las voy a pasar. Ahí se fue. Esa definición no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí les llegó? Colócamela, por favor. Y quiero que usted lo tenga en su mente y en su corazón, muchachos. Muchachas, jóvenes, niños, adultos, ancianos. ¿Salió ya? ¿No? Perezoso es igual a ¿qué? ¿Alguna vez usted había escuchado eso? Por eso me dejó pasmado ese versículo cuando entendía que Dios compara antagónicamente o contrariamente la pereza con la honestidad. Y yo decía y sentía que el Señor me decía, ¿qué tan honesto eres? Y eso depende de la pereza que tú estés actuando y haciendo diariamente. Hoy en día el mundo nos presenta tantas distracciones, tantas cosas que se roban el tiempo que Dios debe y quisiera y anhelaría que pasáramos con Él. Y aunque no pareciera, la pereza, que muchas veces decimos, uy, qué tan sabroso descansar, relajarse, pero a veces todos los días, todo el tiempo.
Y qué triste que es un gran pecado que puede llevarte a una muerte eterna. Y eso me dejó a mí como quieto en primera, no pasé del 19. No quieto en primera, no quieto en 19. Y vamos a ver una ilustración perfecta de esta enseñanza que incluso la hemos leído, la hemos estudiado muchas veces. Vamos a Mateo 25, desde el versículo 14. Y quiero que pongas mucha atención, porque todos hemos tenido y luchamos con ese síntoma. Y vamos a empezar desde el 14, como decía Jesús, iban a la sinagoga siempre a leer ¿qué? La palabra. Y vamos a leer, vamos a ver qué nos dice la palabra. Concéntrate, lee allí en las pantallas. Y dice en el 14, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Ya están ubicados, ¿cierto? Un hombre tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. 15. Como vamos a ir, están atentos ahí. Lo dividió en proporción a las capacidades de ¿qué? De cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Ya se imaginarán las bolsas, como quiera. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. Devuélvalo un momentico ahí. Hemos hablado y hemos entendido de que Dios nos entrega una medida ¿de qué? De fe a cada uno. Y dependiendo de mi relación con Dios y lo que Dios vea en nosotros y lo que Él quiera hacer, nos pone una medida de fe. Y yo veía cómo en ese versículo Él llama a sus siervos. ¿Aquí hay siervos de Dios? Somos siervos llamados a servirle. Tal vez no le estamos sirviendo como deberíamos, pero somos siervos de Él. Y Él dice que tomó a sus siervos, a uno le dio ¿cuántas bolsas? 5, al otro 2 y al otro ¿qué? 1, 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó más. ¿Qué empezó a hacer? Sinónimo de invertir, ¿eso es vagancia o es trabajo? Es trabajo. Él empezó a invertir, a buscar qué comprar, qué vender, cómo hacerlo. Y dice que el siervo que recibió 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Y el que tenía 2 bolsas de plata también salió no se quedó durmiendo en la casa. Dice, salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Siguiente. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 bolsas más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. ¿Qué hizo el amo? Lo felicitó, lo premió y le dijo, bien hecho, mi siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Y era 5 bolsas de plata. Y le dice, has hecho bien en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se ganó la confianza ¿de quién? De su señor, del amo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata. ¿Ya vamos con quién? ¿Con el que recibió? 2. Y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, déjenlo ahí un momento.
Yo quiero preguntar, el que le dieron 5, ¿cuántas entregó? Y el que le dieron 2, ¿cuántas entregó? O sea que en proporción los dos hicieron el mismo trabajo. ¿Cierto que sí? Porque uno invirtió más, el otro invirtió menos, pero finalmente multiplicaron los dones. Y yo quiero preguntarte, iglesia, cuando tú recibiste a Jesús, cuando te compartieron y te hemos hablado del mensaje, Dios ya te entregó unas bolsas de riquezas celestiales que las tienes en tu poder. Yo te digo, estás trabajando para multiplicar esos dones, esos talentos. Sabes, esos dones y talentos solo se multiplican en su presencia. Esos dones y ese poder y esas riquezas celestiales solo se multiplican cuando las presentamos delante de Él, las vivimos delante de Él, dedicamos tiempo para trabajar en el reino y multiplicar esas riquezas. Y la pregunta es, ¿estamos trabajando y estamos sacando en nuestra agenda y nuestro tiempo el tiempo de multiplicar esos dones? Y muchos dirán, no, sí, es que yo trabajo mucho, multiplico, sí, en la tierra necesitamos hacer cosas para sobrevivir, pero realmente estás cuidando y guardando y proyectando lo que tendrás en la eternidad. Siguiente. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo y un poquito de pereza, o mucha. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Sacúdalo un poquito, pero ahí se lo devuelvo. Pero el amo le respondió, siervo perverso y ahí quiero llegar. ¿Sabes? La pereza nos come, la pereza está acabando con nuestra vida espiritual y con nuestra vida en la tierra igualmente. Por eso me causó tanto impacto ese verso que nunca había analizado y mirado a través del Espíritu de esa manera. Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, siguiente, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él, habías producido algo. Siguiente. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo, al que tenía ¿cuántas bolsas? Y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, ¿qué nos dio el Señor? Nos ha dado su presencia, nos ha dado su perdón, nos ha dado su bondad. ¿Y qué estamos entregando y qué estamos devolviendo, iglesia? Ni siquiera los intereses del banco. Y dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Estás trabajando para que te den más o para que te quiten lo poco que tienes? Y el Señor me confrontaba mucho y me decía, porque viene para todos. Estás trabajando en mi reino, estás invirtiendo tiempo en mi presencia. Mira, la presencia no es solo venir y cumplir una cita a la iglesia. Es que tú le apartes un tiempo y tienes un tiempo para trabajar, tienes un tiempo para producir, tienes un tiempo en familia, pero hay un tiempo muy importante y es el tiempo que pasas con tu Señor. Es el único que te va a transformar, es el único que va a hacer un cambio en tu vida. Por más que intentes y trates de dejar el mal genio, la mentira, la trampa, lo que sea, nunca lo vas a poder si no estás metido en la presencia del Señor. 30. Ahora bien, arrojen a este siervo ¿qué? Inútil. Ni siquiera hizo lo que tenía que hacer.
Dice, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad. ¿De dónde? Donde habrá llanto y rechinar. ¿Sabes? Cuando la pereza gobierna nuestra vida, estamos poniendo en juego hasta nuestra propia salvación. Dios nos la regaló, pero se recibirá en el momento que Él llegue. Ese hombre que se demoró mucho tiempo en volver, va a venir a pedirnos cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida. Dice, ahora arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siguiente. Dice, entonces viene y enlaza esa conversación, esa enseñanza con otra situación que estaban viviendo. Y decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en dónde? En su gloria. ¿Está que viene o no? Según las señales, está pronto a venir. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por los ángeles, entonces se sentará, ¿dónde? Sobre su trono glorioso. Siguiente. Todas las naciones, ¿cuántas? Todas las naciones se reunirán, ¿en dónde? Mira, tú puedes creer lo que quieras, o cualquier persona en el mundo puede tener la creencia que quiera, pero por esa creencia que tenga, no se va a salvar de estar en esa situación. Ay, es que yo no creo en Dios, yo creo en esto, creo en aquello, creo en... No importa lo que crea, estará ahí. Hola, gracias. Dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente. ¿Separará a quién? Vamos a ser separados, escogidos, divididos. Y dice, Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su. Aquí están las ¿qué? Ovejas y están las cabritas. ¿Sí o no? O al revés. Vamos a ver. Pondrá a su derecha, las cabras a su izquierda. Siguiente. Entonces el rey dice, dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mí. Vengan ustedes son benditos de mi Padre, a las ovejas. Hereden el reino, todavía no. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Tengan presente eso. Estábamos hablando ahora del que le dieron cosas, del que se le dieron y una. Y sigue la conexión en este sentido. No pierdan ese sentido porque estamos hablando en el mismo contexto. Y dice, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Siguiente. Pues tuve hambre, dirá Jesús. Tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Y vamos a estar ahí delante del Señor. Y a las ovejas, a los que hicieron las cosas, a los que invirtieron en el reino, les van a decir o nos van a decir esas palabras. Dice, pues tuve hambre y me alimentaron. ¿Tuve qué? Sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y ¿qué? Y me visitaron. Entonces esas personas justas, ¿cuáles? ¿Los honrados o los perezosos? Honrados. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Se imagina usted en ese cuadro cuando el Señor le diga, venga porque tú me diste de comer, me diste de beber, me cuidaste, me visitaste en prisión, y tú le digas, Señor, pero ¿en qué momento? Yo no me acuerdo haberte hecho algo así. 38. ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? Siguiente.
¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Siguiente. Y el rey dirá, les digo la verdad. Hicieron alguna- Hola, hola. Ahora sí, ahí nos disculpan. Y el rey dirá, bájenlo un poquito. Era para despertar a los que están por ahí ya cabeceando. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de quién, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Iglesia, ¿tú estás invirtiendo en el reino? ¿O solo te importa lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú quieres? ¿Estás dando abrigo a aquel que necesita abrigo? Y te estoy hablando en un sentido espiritual, aunque también hay que hacerlo de forma física. Pero estás ayudando a aquel que tiene necesidad, que tiene hambre de palabra, que tiene sed de Dios, y tú estás haciendo soluciones, estás llevándole esa mano amiga. ¿O no te importa? Porque tú estás bien. Y ahí es donde Dios nos cuestiona acerca de el amor. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás entregando? ¿O simplemente te importa que tú crezcas erróneamente? Porque no crecemos, sino amamos a quién, al prójimo. Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. 41. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Las cabras, aquí están, ¿cierto? ¿Cómo es? Bueno. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos. El Señor sí es duro, sí, claro, es que él habla en serio. Fuera de aquí los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus. El infierno no fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero cuando el hombre empezó a pecar y a hacer lo mismo que Satanás, se ganó ese mismo destino. Y por eso vino Jesús a salvarnos, a que tomemos de su mano para ser salvos y caminar detrás de él. 42. Pues tuve hambre, le está diciendo a quiénes, a las ovejas o a las cabras. Pues tuve hambre y no me alimentaron. ¿Cuántas personas conoces que necesitan de Dios, necesitan del pan de vida, necesitan de una palabra de Dios, y tú no se la das? Y aún se mueren físicamente en la tierra y jamás les dirigiste una. Es más, tú eres cristiano de la secreta, James Bond 006, porque nadie sabe que eres cristiano, que eres un creyente. Tuve sed, no me dieron de beber. Siguiente. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Nunca te hemos visto, Señor. Nos hubieras dicho que eras tú, y claro, pero pues si no sabíamos. Entonces y él les responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Nos saltamos uno o apareció? ¿El anterior cuál es? Se negaron, sí, 46. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Siguiente. O ya terminó. Estamos emocionados ahí.
Iglesia, yo no sé si tú estás recibiendo lo que Dios habló a mi corazón. Y yo sé que Él está hablando a cada uno. Y vamos a seguir aumentando. Y quiero que concluyas esto: el diligente, el que no es perezoso, el que es honrado delante de Dios, es premiado. Pero el perezoso es avergonzado, reprendido y despojado de todo lo que tiene. ¿Tú qué quieres? ¿Ser despojado o ser premiado? Yo quiero ser premiado. Y el Señor aún me llamaba también la atención, porque muchas veces uno se descuida y a veces puede coger de manera religiosa el tiempo de búsqueda de Dios, los tiempos donde ya se para, donde ya digo, listo, trabajé hasta cierta hora, lo de laboral quedó listo, ahora vengo con mi Señor a estar en su presencia. Y debes preguntarle al Señor en qué momento y cómo distribuir tu tiempo para hacerlo. Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. Vamos a ir leyendo algunas características, algunas cosas para identificarnos con esa pereza que a veces no somos conscientes. Los perezosos pronto se ¿qué? Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen. Y no te estoy hablando de la tierra, porque usted dirá, no, pastor, pero más trabajo el que yo tengo y más de lo que yo hago y sigo en la pobreza. Sí, uno podría decir, puta, me mato de sol a sol, si le mostrara los callos, las ampollas, el bloqueador ya ni me hace efecto. Trabajo muchísimo. Y dirías tú en la vida, yo no soy perezoso, pero yo te estoy hablando de tu vida espiritual y la vida para el reino. Y dice que los perezosos, aquellos que, si mucho, ¿cuántos de ustedes posiblemente el único contacto que tienen con la palabra de Dios es el día de la reunión? No contesten, yo sé que más de uno de ahí está, ay, nos pillaron. Pero el Señor está hablando a tu corazón y mira, y no es para juzgarte, no es para que te sientas mal, es para que hagas un alto en tu vida y digas, Señor, te pido perdón y debo cambiar y debo hacer las cosas como tú quieres. Los perezosos pronto se empobrecen y los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Hay riquezas en el cielo. El Señor dice que hagamos tesoros en el cielo. Si hay que hacer tesoros en el cielo es porque se va a usar para algo el tesoro del cielo. Es algo que Dios nos habla y nos enseña. ¿Sabes? No estamos trabajando el huerto que Dios nos regaló. Tu vida es un huerto, es tierra donde se ha sembrado semilla y esa semilla hay que cuidarla, esa semilla hay que abonarla, hay que quitarle las hojitas malas, hay que podarla, organizarla porque Dios te puso un jardín en tu corazón. ¿Recuerdan la canción? Es cierto, se están acordando de una canción que cantamos muchas veces. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí. Mira, el jardín en el cual puso a Adán y Eva a trabajar y lo sacó, ahora Él lo ha puesto de nuevo en tu corazón. ¿En qué momento le dedicas tiempo y le dedicamos tiempo a ese jardín que hay que cuidar? A ese huerto para que produzca los frutos que Él está esperando. O las bolsas de dinero multiplicadas. ¿Estás recibiendo, iglesia? Proverbios 13:4. Subamos ahí 13:4. Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero, ¿qué? Prosperarán. Es tan fácil sentarse a soñar y yo voy a hacer y yo voy a tener y yo voy a que, pero estás trabajando para eso. Y aún lo del mundo no interesa. Estás trabajando en lo que quieres ser en el reino del Señor que va a ser eterno. Y el Señor me hablaba mucho de eso porque casi todos estos versículos uno los toma como para
la vida. Y si alguien es por ahí un coach de entrenamiento para lograr el éxito, si coge esto, no, pues una bomba, ¿cierto? Porque lo dice la palabra de Dios, el perezoso ambiciona, pero si trabajas con esmero vas a prosperar, a la carga, vamos a comernos el mundo. Sí, porque eso enseña el mundo. Pero yo te estoy hablando de qué ambiciones tienes espiritualmente. ¿Quieres estar al lado de Jesús, al lado de su trono? ¿O estás tratando solamente, oye, ojalá que al menos pueda entrar ahí al cielo y al reino? ¿O estarte codeando, sirviéndole a Él como su capitán, su general? Para las que sea, Jesús, aquí estoy. Eso es lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que procurar. Pero hay una definición de esmero. ¿Qué es esmero? Ahí la habíamos pasado, si tienen la imagencita. ¿Qué significa la palabra esmero según la Biblia? ¿Alguien aquí que sea esmerado? ¿O no? Ni una esmeralda siquiera. Dice, sumo cuidado, atención diligente en hacer las cosas con... ¿Será que estás trabajando con esmero? ¿O haces las cosas por hacerlas, por cumplir, porque toca y encima mal hechas? Y volvamos al versículo, teniendo en cuenta esa definición. Los perezosos ambicionan mucho, obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Mira, la pereza acarrea consecuencias graves, acarrea falta de recursos, incapacidad para alcanzar las metas y objetivos. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus... ¿Aquí hay familiares entre ustedes? Todos somos hermanos, vinculados por la misma sangre, hechos por el mismo Padre, la sangre de Jesús. Tenemos el mismo papá. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia, aquí hay una casa y usted cuida los de donde usted vive. Pero dice, y especialmente a los de su propia casa, si no los cuidan, si nos negamos a cuidarlos, a dar el amor, la tolerancia, la misericordia, el amor. Dice, si no hacemos eso, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y muchas veces también en tu casa, si tú no provees para tu casa, es que yo no trabajo, sí, pues entonces párate de esa cama y ayuda a hacer algo. Porque la ayuda y el trabajo y la provisión viene de varias formas. No ayuda en la casa, todavía no trabaja, solo estudio y pierde las materias. Maravilloso. El único trabajo que tiene, algo que no va, o sea, no va conmigo es, mi hijo si gana el año le doy un regalo. No, es que lo debe ganar, es su responsabilidad. Que no lo gane. Le saco el regalo de ese rabo. Fuera, hijo mío. Sí, es de verdad. Porque estamos enseñados a premiar por aquellas cosas que son responsabilidad de cada persona. Y eso estamos creando tantos hijos mediocres. Papá, ¿y si gano el año, qué me das este año? No lo gane y verá lo que le voy a dar. Hay que proveer alimento, abrigo, protección, amor, agua de vida, medicina a los huesos y al alma. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 y 11. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Incluso mientras estábamos
con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Lo hemos hablado en otras ocasiones. O sea que ya sabe, cuando no lo llamen a la mesa a almorzar, porque no estás trabajando. Ay, ya sirvieron, sí, ya acabamos. Va a lavar los platos. ¿Qué pasó? No, es que usted no trabaja, usted no ayuda aquí. Si lava los platos, le sirvo el almuerzo. Buena estrategia, ¿cierto? Sí, de verdad, porque alcahueteamos. Ay, mi niño está cansadito, en la cama le llevan, le recogen el cerro de vasos, platos. ¿Dónde están los vasos de esta casa? Y ahí viene dónde están. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. 11. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos. Claro, pues como les queda tanto tiempo de no hacer nada, lo único que hacen es meterse en la vida de los demás, en vez de ocuparse de su propia vida. Proverbios 22:13. Vamos a ver si alcanzamos a terminarlo. El perezoso afirma: hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. Va, consiga trabajo, haga algo. No, es que donde salga, vea, tuki tuki. La pereza llega a tantos niveles que no nos acercamos a Dios y aplaudimos la pereza. Claro, hay cosas tan divertidas ahí en ese celular. Tantas cosas que distraer, que nos causan risa. Alguien decía, no, es que mi hijo, le decíamos, no, es que tu hijo, mira, no suelta ese celular todo el día. No, pero es que no hace nada malo, él solo ve videos de risa y se ríe todo el día. Ya no sabes lo que estás permitiendo que pase, llevándolo a la muerte. ¿Vamos? Dice entonces que como hay un león en la calle, no, sale Eclesiastés 9:10. 9:10. Todo lo que hagas, hazlo ¿qué? Bien. Pues cuando vayas, ¿a dónde? A la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Imagina que usted no haga nada, no se ocupa de las cosas de Dios, no se ocupa de usted mismo, de leer la palabra, de orar, de tener intimidad con Dios, y de un momento a otro te mueres. ¿Y yo qué hago aquí? Si ya no, yo hoy iba a empezar a orar y a estar juicioso. ¡Qué injusticia! Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, y cuando habla de tumba, no es la muerte solo del cuerpo, la muerte eterna. Dice, no habrá trabajo, ni qué, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Estás buscando la sabiduría realmente? En la palabra de Dios, en la dirección del Señor. La pereza lleva a la falta de provisión, de necesidad, porque Adán fue puesto en ese huerto para cuidarlo. Génesis 2:15. Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre, ¿en dónde? En el jardín del Edén, para que se ocupara, ¿de qué? De él, y lo custodiara. En otras versiones dicen que para que lo labrara y lo cuidara. ¿Será que el trabajo es malo? El trabajo es bueno. Es algo que Dios ha puesto en el hombre para darle dignidad, porque no le gusta que estemos dedicados al ocio. Y si tú eres de los que no madruga, te levantas al mediodía, haces cualquier cosa y después te trasnochas, pero no buscando al Señor igualmente, estás en un desorden de vida. El Señor dijo que se trabaja donde, mientras haya luz. Ah, pero es que aquí hay luz. Sí. Pero cuando nosotros distribuimos esos tiempos, podemos sacar ese tiempo especial para edificarnos y para pasar con nuestro Señor. Y yo te pregunto, si somos siervos de Dios, yo te voy a hacer esta pregunta: ¿quién es un siervo de Dios acá? Levanten la mano. No hay siervos por aquí, todos somos siervos. Yo te voy a hacer esta pregunta:
¿Cómo se sentirá Dios respecto de cada uno de nosotros si somos siervos de Él cuando somos perezosos? ¿Se lo ha preguntado? Pues creo que hoy apenas. Vamos a ir a una cita que está en Proverbios 10:26. Y mira lo que piensa del Señor cuando tú y yo somos honrados o perezosos. Perezosos. Y dice, los perezosos irritan a sus patrones. En este caso al Señor. Como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Usted se ha puesto a comer algo ácido y después ay, tengo muchas caries. No, la sensibilidad y el ácido de lo que hayas comido siente que tus dientes se dañaron. Y dice que los perezosos irritan ¿a quién? A su patrón. ¿Quién es nuestro patrón? Es Dios. Es como vinagre a los dientes o humo a los ojos. Es la forma en la que si nos dejamos somos molestos para Dios, porque la pereza nos consume. ¿Y qué ocasiona la pereza en la familia? Ocasiona tensiones, ocasiona conflictos, incomodidad, porque la carga que debería ser distribuida entre todos solo recae en algunos pocos y crea complicaciones, crea situaciones y conflictos. Hebreos 6:12, un consejo que nos da Pablo, que es uno de los más probables escritores de este libro, dice: entonces no se volverán torpes ni qué, ni indiferentes espiritualmente. Mire que habla todo encadenado acerca de multiplicar las bolsas de dinero, ¿cierto? Pero es cuidando ¿a quién? Al hermano, al prójimo, entregando, dando. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. ¿Tú quieres heredar las promesas de Dios? Necesitamos y queremos heredarlas. Debemos no ser torpes, indiferentes, no ser perezosos y seguir el ejemplo de, mire, gracias a su fe y qué, eso es trabajo. Perseverar no es que a la primera que fallas o ves una dificultad te devuelves y abandonas. No, es perseverar, es volver a levantarse y volver a hacer y volver a trabajar, porque así es como vamos a heredar esas promesas. Recuerda cuando Dios le decía a Josué, en el libro de Josué decía: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7. Y con ese creo que terminaremos, del 7 al 9, Josué 1. Dice, mira cómo dice: sé fuerte y muy. Mira, para vencer la pereza hay que ser fuertes. ¿Y qué? Porque la pereza y tu carne quiere que te quedes ahí, tirado en una cama o con tu mente entretenida en otro mundo, en otras ventanas que no son las de la presencia del Señor. Y dice, mira, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien, ¿en qué? En todo lo que hagas. 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Es estudiarlo. ¿Lo estamos estudiando o la pereza nos está ganando? Meter ese libro en nuestro corazón. Y dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, la única manera de que prosperes y que te vaya bien en todo lo que hagas es que tomes de ese libro, lo estudies, lo guardes en tu mente, en tu corazón y obedezcas sus mandamientos. 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque se mezcla la pereza con el miedo. No, pero es que si salgo me come el león. Es que yo no soy capaz, es que eso no fue hecho para mí. No, créele al Señor. Y empieza. Sé fuerte, valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. ¿Dónde?
Donde vayas, Él está ahí, está de tu mano, está a tu lado. No podemos ser perezosos. Y quiero que te pongas en pie. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo. Hay una imagencita de un versículo final, Filipenses 2:8, para que cerremos con él. Mira lo que dice este versículo y vamos a pensar en eso. ¿Somos honestos o somos qué? Perezosos. Yo creo que hoy tú no te metas mentiras y que reconozcas delante de Dios que si eres un perezoso, reconozcas que eres perezoso y de que esas bolsas que te entregó con dinero están por ahí enterradas y no estás multiplicando ese dinero. Y dice, y estando Jesús en la condición de hombre, ¿en la condición de qué? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Mira, tú y yo debemos ser obedientes hasta la muerte. La cruz, ya Él tomó ese lugar. A ti y a mí no nos toca la cruz, porque gracias a Él ya la tomó. Pero sí debemos humillarnos a nosotros mismos. ¿Usted ha visto cuando un adulto le quita a veces el celular al niño? ¿Cierto? Quíteselo usted mismo. O quíteselo o salga de donde muchas veces te distrae y te lleva a lo que no es. Satanás ha puesto cantidades de cosas en este mundo para que nos entretengamos, porque Él nos quiere tener anestesiados y dormidos, para que cuando estemos delante de la presencia de Dios no nos premien, sino que nos quiten hasta lo poquito que tenemos. Entonces ten cuidado a ese llamado que Dios nos hace sobre tener en cuenta qué es aquello que nos está deteniendo esa relación con el Señor. Cierra tus ojos allí y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, hoy has inquietado, Señor, y venías haciéndolo desde esta semana, Padre. ¿Por qué no avanzo en mi relación con Dios? Yo te pido allí donde estás, ahí en medio de esta oración, que cierres tus ojos y te sientas frente a Él. Y este Rey, tu Señor, te está diciendo, te está llamando a cuentas. Y te está preguntando por las bolsas que te dio. No sé si sea 1, 2, 3, 5. Tú bien sabes, y solo Él y tú saben cuántas te ha entregado. Te ha puesto en diferentes lugares. Y te pregunta si has sido honesto. Si hoy has sido confrontado por esta palabra que el Señor ha puesto, es tiempo de que tú reconozcas si así es que eres perezoso y de que no trabajas para multiplicar esas bolsas, esos tesoros que son celestiales. Es una relación contigo. Cada quien tenemos una medida de fe que Dios ha entregado a cada uno. Él te pondrá en tu hogar, con tus hijos, con tu casa, con el tiempo que pasas alimentándote de su presencia. Dile, Señor, aquí estoy, reconociendo mi pecado. Y si puedes hacerlo y Él te lleva, hazlo. Dile, Señor, hoy entiendo por qué mi relación no avanza. Porque me he envuelto en el trabajo, en las rutinas, y lo que sobra es para ti cuando queda tiempo. Dile, Señor, enséñame a ponerte en mi agenda como primera cita del día, última cita del día, y que pueda desconectarme del mundo exterior y decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estoy para que me hables, para que me enseñes, para que grabes tu palabra en mi corazón. No quiero ser más un perezoso, porque tu palabra dice que el perezoso, la vida le es difícil, pero aquel que es honrado, honesto contigo en su relación contigo,
la vida se pone fácil. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por lo que has hablado a cada corazón, por el compromiso que generas allí en esa relación de amor con cada uno de estos tus hijos, cada uno de nosotros. Gracias por tu enseñanza, gracias por reafirmar las cosas que hemos escuchado una y otra vez, pero tú no te cansas de repetirlas, porque para nosotros es saludable y es sano. Gracias, Señor, por este tiempo, por lo que haces en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.